era bastante compleja, porque obviamente a nosotros nos cuesta imaginarnos un poquito lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás, como les decía, más de 200 años, y así era desgraciadamente la vida antiguamente, así se forjaron las nuevas sociedades, así se fueron mezclando las razas, que era un poquito de lo que hablaban los videos, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar en... vamos a comenzar a compartir la pantalla y vamos a comenzar con la presentación de hoy día. Recuerden que siempre trabajamos con el dossier, y el que no tiene el dossier, no importa porque trabaja en su cuaderno después, porque hoy día sí tenemos unas preguntas para responder, ¿ya? Hoy día, que es viernes 23 de octubre, vamos a trabajar con la vida y la sociedad colonial. Tiene relación con lo que estábamos viendo anteriormente y con lo que es una parte que nos quedó antes, que era la parte de la economía, que algo explicamos en la clase anterior, cómo se desarrollaba. Ustedes ya saben cómo se desarrolla, se empezó a forjar la sociedad colonial, los indígenas que estaban acá, cómo se empezaron a mezclar las razas, y obviamente lo más importante era que toda esta sociedad tenía una orden jerárquica, era jerárquica, y desgraciadamente algunos tenían privilegios y otros no tenían privilegios, y desgraciadamente los indígenas, que eran los que estaban en nuestro territorio, los que originalmente vivían en América, quedaron convertidos en sirvientes, ¿ya? Bueno, a raíz de esto se va gestando todo lo que es esta vida nueva y esta nueva sociedad colonial, y se va gestando todo lo que es el desarrollo de este proceso. Dentro de las actividades económicas en la colonia, recuerden que la semana pasada nosotros estuvimos trabajando una parte de esto, ¿verdad? Cómo se exportaban, qué es lo que producían, y es importante conocer que durante la colonia las principales actividades económicas fueron la minería. Acuérdense ustedes que uno de los principales objetivos de España, de la corona española, era venir a explotar todo lo que es la parte minera acá en América, porque había mucho oro y plata. Entonces, relacionada, como dice acá, principalmente por la explotación de metales como el oro y la plata. También, dentro de lo que es la parte económica, teníamos la producción ganadera, la agricultura, y se agrega también otra actividad muy importante que se generó en esta época, que es el comercio. Recuerden ustedes que la clase anterior nosotros vimos que existía una prohibición de comercializar con otras naciones que no fueran la corona española. Solamente se podía comerciar los productos que se desarrollaran acá, que es lo que se extrayera pues, en los yacimientos mineros. Solamente se podía comerciar con España, era directamente para España. Entonces, como dice acá, durante la colonia las principales actividades económicas fueron la minería, relacionada con los metales como el oro y la plata, que eran muy apreciados en esa época, la ganadería y la agricultura. Aquí este cuadrito, que es el mismo que tienen ustedes en su dossier, aparece fundamentalmente el esquema. La actividad económica que se desarrolla en la colonia era la agricultura. Aquí muestran, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos los aztecas como hacían sus islas, ¿cierto? En un terreno donde cultivaban pequeños espacios que estaban en un lago.
tenían muy desarrollado el tema de la agricultura. Ellos cultivaban también en escala, ¿cierto?, en el cerro, y era importante porque producían muchos alimentos, ya tenían desarrollada la agricultura. La minería también se, se presentó como una gran actividad que se desarrolló durante el periodo colonial, fundamentalmente extrayendo donde se extraían los minerales como el oro, la plata, ¿cierto? Y obviamente se constituyó como una gran fuente de, de desarrollo dentro de lo que es la parte de la economía. También la ganadería, que se trajeron desde España distintos tipos de animales, como los cerditos, ¿cierto? Los traen, son introducidos, y se empiezan a criar estos ganados y se empieza a comercializar su carne, se empiezan a hacer sus productos y se empieza por una parte importante en el desarrollo económico, que es la ganadería. Y también, producto de todas estas tres actividades económicas, ¿cierto?, surge el comercio. El comercio, como ya ustedes sabían, que el comercio era solamente vigilado por la corona española y solamente podía comercializar sus productos, los productos que se produjeran en América, debían ser comercializados solamente con España. La producción de todo esto que nombramos antes dependía de la fuerza de trabajo entregada por los esclavos, los indígenas, los esclavos españoles, africanos, y los españoles empobrecidos y los mestizos. A ver, alguien está pidiendo. Víctor, me imaginé que era Víctor. Víctor estaba tratando de ingresar. Entonces, ya Víctor, ingresaste, continuamos. Entonces, la producción, como ya les decía, la producción dependía de la fuerza de trabajo entregada por los indígenas, esclavos africanos y los españoles empobrecidos, y solo los mestizos. Ellos eran los encargados de la producción, la fuerza de trabajo, fundamentalmente descargada en los indígenas y los esclavos africanos. Obviamente los españoles que llegaron aquí a América recibieron una cantidad de terreno, de tierra, ¿cierto? Y al conquistar también obtuvieron títulos y dinero, riqueza, ¿cierto? Pero muchos malgastaron su riqueza y quedaron empobrecidos. Entonces, estos españoles, que también eran españoles, pero no tenían dinero, también constituían una fuerza de trabajo para desarrollar estas actividades económicas. Y también, por supuesto, los mestizos, que ya lo habíamos visto antes, que eran las mezclas, los descendientes de los que se empezaron a mezclar tanto españoles con indígenas, ¿cierto?, los indígenas con los indígenas, etc. Estos últimos, o sea, se convirtieron progresivamente en la principal mano de obra del periodo colonial. Estamos hablando de los mestizos y los españoles empobrecidos. Ellos se constituyeron y formaron progresivamente la principal mano de obra en este periodo. Todo este grupo eran los que hacían producir la economía. Ellos cultivaban las tierras,
Ellos sacaban el oro y la plata en las minas, ¿cierto? Criaban los ganados y atendían en este caso los negocios que hacían venta en el comercio. Ellos eran los encargados de la mano de obra, del trabajo, de cultivar, de criar, de sacar los minerales. Ellos eran los encargados de la producción, ¿cierto? Y además de, de desarrollar todo lo que era este proceso que implicaba la, la actividad económica en el periodo colonial. En torno a dichas actividades y frente a las necesidades, de satisfacer las necesidades, ¿cierto?, de la población rural y urbana, surgió un conjunto de oficios. Teníamos entonces, me voy a devolver un poquito, teníamos la agricultura, la minería, el comercio y la ganadería, que eran importantes actividades económicas desarrolladas en la colonia. Pero después surge también otro grupo que se dedica a pequeños oficios que ayudan, también forman parte de la economía, pero más suplen las necesidades de, como dice acá, de la población rural y urbana. Y estos oficios son un conjunto de oficios, como vemos acá, que son característicos de este periodo colonial. Surge el aguatero. El aguatero era un personaje muy característico que extraía el agua de las fuentes o vertientes. La vertiente es como un río que sale muy pequeño, donde se sale agua de una napa subterránea, ¿ya? Brota el agua, es una vertiente. Entonces, el aguatero era la persona que extraía, iba todos los días a una fuente o vertiente, natural o río, y se trasladaba a la ciudad distribuyendo el agua en vasijas, ¿cierto?, sobre sus mulas. Y ellos eran los que vendían agua. Iba el aguatero y entregaba el agua. Es un personaje que es muy característico de esta época. Esta actividad se desarrollaba obviamente como un oficio. Estaba también otro personaje u otro oficio, el brevero. El brevero, durante la temporada de las cosechas de brevas e higos, el brevero abastecía diariamente a los habitantes de la ciudad. Iba el brevero, viene de su nombre a través de las brevas, que son muy parecidas a los higos, y este personaje dedicó su actividad a ir un tiempo de cosecha, iba, recogía las brevas o los higos, ¿cierto? Y abastecía diariamente, significaba que iba en su caballito, en sus mulas, a vender a la ciudad, a los habitantes, sus productos. También estaba el lechero. El lechero, otro personaje y otro oficio importante que se desarrolló en esta época colonial y que generó también importancia en lo que es la parte económica local. Estaba el lechero que llevaba leche en 2 tarros llenos de cargados en sus mulas. Ustedes ven aquí, a ver si los puedo mostrar acá. Aquí hay un tarro y al otro extremo había otro tarro, y él era el encargado pasaba por las calles ofreciendo a las casas, salían las mujeres con los jarros y para que se los llenaran con leche recién ordeñada. Esto se transformó en un oficio también, el lechero, que pasaba todos los días repartiendo su leche. Acá más abajo tenemos el heladero, y los helados se ofrecían
no era como lo conocen ahora actualmente, dice acá, ¿cierto? En esta época el helado era nieve o hielo picado y lo único que se le agregaba era azúcar o miel o jugo de fruta. Y este personaje, que era el heladero, llevaba aquí su hielo picado, ¿cierto? Hielo picado, y le agregaba azúcar, miel o jugo, y eso se vendía como helado. También existía el velero. El velero era un personaje muy importante porque el velero, en esa época no había luz eléctrica, ¿cierto? Y el velero vendía velas. Este velero, que está acá, vendía velas para iluminar las casas, ya que en esa época obviamente no existía la luz eléctrica. Las velas eran de cebo y se fabricaban a mano en forma eh, artesanal. Este vendedor las llevaba colgadas, si ustedes ven acá, estos personajes, las llevaba colgadas así y, las vendía y gritaba todos los días, pasaba todos los días ofreciendo su producto, que eran las velas. Eh, obviamente con una mecha, las prendía, etc. Todos estos personajes, junto con otros más, constituyeron parte muy importante de los oficios que se desarrollaban en esta época colonial. Veamos. Vamos a salir hasta aquí. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. Si tienen dudas, vamos bien, Carolina. Bien. ¿Les quedó un poquito claro cómo se desarrollaba esta actividad económica? Bien, ok. ¿Les quedó un poquito claro cómo se desarrollaba la actividad económica? Existía macro, grande, que era la minería, la ganadería, el comercio y la agricultura, y a su vez se desarrollaron estos oficios que eran pequeñitos, ¿cierto? Que todos los días pasaban y eran muy importantes para la población. Bien, vamos bien hasta aquí, vamos a continuar. La vida, entonces, y la sociedad colonial. Lo vamos a agrandar. Vida y sociedad colonial. La vida cotidiana durante el periodo colonial estuvo influenciada por la Iglesia Católica. Ya algo habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto? Que la religiosidad de las personas y las actividades sociales y las diferencias existían entre distintos grupos y géneros. La vida de la sociedad colonial fundamentalmente se desarrollaba principalmente focalizada en lo que es la Iglesia Católica, y esto marcó, y las diferencias sociales que existían, marcó distintos grupos, como ya les hablé la semana pasada, que indicaba grupos jerárquicos. Los españoles puros, los peninsulares arriba, abajo los esclavos que desarrollaban el trabajo. Esta jerarquía era muy marcada y no era posible que una persona, en este caso un criollo, un mestizo, etcétera, adquiriera un estatus mayor en ese periodo. Cada uno tenía su estatus y en ese estatus se quedaba y no podía avanzar ni subir de clase social. La vida en este periodo colonial estaba profundamente marcada por las fiestas y ritos religiosos civiles que sucedían a lo largo del año, los que reforzaban el sistema de creencias, organizaban a la población en torno a grupos y contribuían a reforzar la ideología social
de la sociedad colonial. Se empezó a desarrollar esta vida de colonial diaria, y la gente se empezó a juntar en función de las fiestas, los ritos religiosos, y, y empezó a surgir estos ritos que se sucedían a lo largo del año. Constantemente se juntaban en tertulias, ¿cierto? Y se iba formando una amistad entre los que formaban parte de este grupo. Las fiestas y las diversiones, los juegos, en una palabra, lo único, ayudaron a sobrellevar las extenuantes cargas que la sociedad le había asignado por la suerte. En todos los grupos, tanto en los grupos de españoles, ciertos sociales altos, y en los grupos de esclavos, la forma de aliviar y alivianar estas cargas que llevaban de trabajo, de sentirse esclavos, de trabajar constantemente, era reunirse diariamente, constantemente, cada cierto tiempo, hacer fiestas, divertirse, haciendo juegos, y esto lograba ayudar a que llevaran de mejor manera toda esta carga y este peso. Aquí vemos en esta imagen una reunión muy, muy simple en la plaza, ¿cierto? En el centro del pueblo, podría llamarse así. Obviamente aquí ustedes observan la gente, los españoles muy bien elegantes, vestidos, y acá atrás se observan las sirvientas, que eran fundamentalmente negritas africanas o indígenas, ¿cierto? Pero las reuniones comenzaron a ser más frecuentes, se juntaba la gente en la plaza a conversar y a contar lo que había ocurrido el día anterior o lo que estaba ocurriendo. Y también, si ustedes observan acá, las tertulias se hacían cada vez más constantes, se reunían en unos salones donde bailaban, donde bebían, ¿cierto? Y se vestían muy elegantemente para estas tertulias. Estas fiestas y ritos se repetían constantemente, una vez a la semana, ¿cierto? Y estas reuniones, obviamente, en el caso de las tertulias de los españoles, iba la gente, solamente la aristocracia, no accedía a nadie más que no fuera de este rubro, y también los sacerdotes. En este caso aquí hay un sacerdote que sería la única persona extraña que también era español, pero que era invitado. El resto, nadie, los sirvientes no participaban de estas fiestas y celebraciones. Como dice acá, una forma de entretención eran las tertulias, que era lo que habíamos visto antes, que eran fiestas en las cuales participaba la élite, que compartían con sus amistades, se juntaban a conversar, a jugar naipes, llegaban a decir cosas sumamente importantes. Era muy importante este concepto de las tertulias durante la vida colonial. La vida colonial está muy marcada por sus fiestas, por tertulias, que eran muy importantes para la sociedad en sí. Pero estas tertulias solamente eran para la élite, para la gente que tenía, estaba en la punta de la jerarquía, se juntaban solo entre ellos, ni invitaban a nadie más que no fuera parte de su estrato social. Pero también en los sectores populares, ya sean los mestizos, ¿cierto? Los criollos, en este caso los mestizos, los indígenas, también cada día, en los sectores populares, ¿cierto? Cada día a media tarde
asistían a las ramadas chingas, que consistían en toldos armados con tablas y ramadas donde se bailaba camacueca, fandango y se cantaban temas populares, se bebía obviamente abundante chicha. Es lo que nosotros más o menos se realiza para el 18 de septiembre, las ramadas, los sectores populares lo hacían o asistían todos los días a media tarde, cuando ya terminaban sus labores, iban a divertirse a estos lugares. Aquí vemos, ¿cierto?, una ramada y las personas, en este caso, voy a salir. Dime. Una pregunta. Dime. ¿Cómo escuchaban música? Cantaban. Ah, Mira, entonces no tenía ningún micrófono, ninguna cosa como... nada, Eso mira. hace una cosita antigua. Sí, mira, si tú ves acá en esta imagen que está acá, están las cantoras. Está ella con guitarra, está un arpa, ¿cierto? Y ellos cantaban. De esta forma, bailaban y desarrollaban sus actividades. Ah, ya, gracias. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Vamos bien hasta aquí? Seguimos. Acá también hay otra imagen que, si ustedes ven, no se ve como en la primera, imagen que veíamos mucha aristocracia, se las voy a mostrar. Aquí. Miren, esta se ve la gente muy elegante, ¿cierto? Mucha aristocracia. Y esta que está acá, tanto como la otra, se ve como natural, después de que terminaron su trabajo, ¿cierto? Se reunían a divertirse, a bailar, a pasarlo bien, para poder calmar todo lo que es, obviamente, el peso de lo que era el trabajo. Y como les decía, acá estamos viendo una imagen donde hay bastantes personas de distintas, hay indígenas, ¿cierto? Hay personas de color, se juntaban todos. Aquí no había distinción, solo se juntaban para beber y para cocinar, o sea, para divertirse, para tomar, para jugar. Aquí estaban jugando también, pero no les importaba cómo iban vestidos, solo les importaba ir a divertirse. Sí, tengo otra pregunta. Sí, voy a, para ver quién me está haciendo la pregunta. Dime, Agustín, cuéntame. Yo entiendo. ¿No es cierto la foto que lo mostró de blanco y negro? Ajá, sí. ¿Los humanos veían blanco y negro, tía, o era la foto? No, es solo una imagen, Agustín. Las personas siempre vemos en colores, siempre hemos visto. Es solo la imagen que apareció en blanco y negro que describía cómo se veían las personas, pero no. Vemos el color. Ya. Yo creía que todos veían blanco. No, vamos. Mati, silénciate, o tienes una pregunta. Ya, vamos a continuar para que desarrollemos después. Nos queda otra forma de entretención, el ir a un lugar, ¿cierto? Y para entretenerse era una forma de entretención, pero también existían las actividades recreativas, como la pelota. En ese periodo de tiempo ya existía la pelota y la chueca, la cual incorporaba elementos nativos y también los españoles. Aquí se realizó una unión, una fusión, ¿cierto? Y se incorporan elementos que tenían tradicionales los españoles con los nativos, en este caso, principalmente para nosotros los mapuches. También las corridas de toro,
que era fundamentalmente de España, venía de España, las carreras a caballo y las carreras de perros galgos eran muy populares, también las peleas de gallos y los rodeos. De esa forma, la gente se reunía, ¿cierto?, a divertirse, a observar estas carreras y estas corridas, y también, como dice acá, a jugar la chueca, que era producto, obviamente, ese era un juego tradicional de los indígenas. Aquí aparece la chueca, que es un juego que hasta hoy día se juega, y es tradicional de los mapuches. ¿Ya? Si ustedes lo relacionan muy, utiliza un, un bastón muy parecido al hockey, como el hockey de césped, ¿cierto? Tiene sus tradiciones, se asemeja con el hockey de césped. Muy parecido a lo que es hoy día el hockey sin patín, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo vamos, niños? ¿Hasta aquí bien? ¿Dudas? Ya. Agustín, bien. Niños, ahora, muy bien. Nos queda solo una parte, que es desarrollar las actividades. ¿Les quedó más o menos clarito cómo era la vida, cómo se desarrollaba y obviamente los oficios que existían en esta época? Vamos ahora a desarrollar las actividades, vamos a hacer 4 preguntas. Para eso necesito, el que tiene el dossier las puede desarrollar en el dossier, y, eh, y si no las desarrolla en el dossier, las puede desarrollar en el cuaderno. ¿Ya? Voy a colocar las preguntas para que las copiemos. Primera, dice, ¿qué rol cumplió cada grupo social de la colonia y por qué se afirma que estos fueron parte de una sociedad jerárquica? Número 1, ¿qué rol cumplió cada grupo social de la colonia y por qué se afirma que estos fueron parte de una sociedad jerárquica? Esto tiene un poquito de relación con lo que vimos en la clase anterior, la semana pasada, ¿ya? A mí me interesa que la escriban en su cuaderno o que la respondan en el dossier. Esta respuesta es larga. El que tiene el dossier la puede sacar del dossier o copiarla fundamentalmente o copiarla, porque ahora vamos a ver la respuesta. Segunda pregunta dice, ¿cuáles eran las principales actividades económicas en la colonia? ¿Cuáles eran las principales actividades económicas en la colonia? ¿Qué oficios se realizaban en la colonia y actualmente continúan desarrollándose? De estos, fundamentalmente, prácticamente ninguno, el lechero podría ser. Y 4, ¿crees tú que las tertulias eran importantes en la vida colonial? La cuarta es una pregunta, eh, personal. Por ende, esta pregunta personal debe ser respondida en forma individual. ¿Ya? ¿Copiaron ya las preguntas? Están en el dossier algunas, entonces, ¿copiaron la pregunta 1? ¿Sí? Ok. Vamos a responder entonces, vamos a comenzar a ver la respuesta. La primera es bien larga, ¿ya? Vamos a la pregunta que dice, ¿qué rol cumplió cada grupo social de la colonia y por qué se afirma que estos fueron parte de una sociedad jerárquica? ¿A alguien se le ocurre qué rol cumplía cada uno? ¿O por qué era una sociedad jerárquica?
Lo dijimos delante, recuerden. ¿Qué rol cumplía y por qué era una sociedad jerárquica? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? Porque cada trabajador tenía un rol. Sí, cada uno desarrollaba un rol y una actividad. Acuérdense que los peninsulares desarrollaban una actividad, los criollos otra, los mestizos otra, y era así. ¿Pero por qué es jerárquico? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda por qué es jerárquico o por qué tendría que ser jerárquico? ¿O qué significaba jerarquía? ¿Se acuerdan un poquito? ¿Alguien se recuerda? Vamos a la posible respuesta. Primero, la respuesta número 1 habla de los peninsulares. En la escala o en la jerarquía estaban los peninsulares, que eran originarios de España y estaban en el estrato superior. Ocupaban Pero que yo la aviso cuando la saque, ¿ok? Ya, ok. Cargos públicos de administración, solo de administración. Eran los encargados de administrar la... ¿Todo lo que está ahí es de la pregunta 1 o de la... La pregunta 1, la respuesta 1, Ya. voy a poner de nuevo la pregunta. Dice, ¿qué rol cumplió cada uno, cada grupo social de la colonia y qué forma y por qué se afirma que estos fueron parte de la sociedad jerárquica? En la respuesta, obviamente, en el primer estrato estaban los peninsulares, aquí aparece la descripción, ¿cierto? Que eran originarios de España y ocupaban cargos públicos de administración. Después, más abajo, venían los criollos, dime. Le acabo de sacar pantallazo para después copiarlo porque como es muy Ok, largo y aquí tengo pocas señales. muy bien, ok. Los criollos, que eran descendientes europeos y nacidos en España, no podían ocupar cargos públicos importantes, por supuesto. Los mestizos, que eran descendientes de los europeos e indígenas, y a pesar de ser libres, tenían derechos muy limitados. Continúa la respuesta, porque esta respuesta es larguita, y los indígenas, que fueron objeto de evangelización y entregados como mano de obra, personas de origen africano que tenían el menor estatus y el grupo más numeroso que se encontraba en nuestra escala. Esto engloba todo lo que es la pregunta 1. Era jerárquico porque obviamente era una pirámide, ¿cierto? El grupo inferior era el primero y el superior, el más numeroso, era en este caso el grupo de los africanos. ¿Ya? Vamos a la pregunta 2. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de la colonia? Minería, La minería, muy bien. ¿Cuál agricultura, más? si no recuerdo mal, Agricultura, ¿cuál más? comercio. El comercio, muy bien. A ver, falta una, déjeme acordarme. A ver, era ganadería, eso. La ganadería, muy bien, excelente. Agricultura, minería, ganadería y el comercio eran las principales actividades económicas en el periodo de la colonia. Vamos a la respuesta. Respuesta 2 dice las actividades, obviamente, mineras, agrícolas, ganaderas y comerciales. Muy bien, Alonso. Tercera pregunta, dice, ¿qué oficios se realizaban en la colonia y actualmente continúan desarrollándose? En este caso, actualmente no se desarrollan, pero muy pocos. Pero, ¿qué oficios se realizaban en la colonia, en el periodo de la colonia? ¿Qué oficios se realizaban? ¿Quién se acuerda?
¿Alguien se acuerda de qué oficios se realizaban? ¿Quién? Don Agustín Zúñiga. Agustín Zúñiga. Agustín, bien, muy bien. ¿Qué Pero oficios, Agustín, se el, realizaban en este periodo? el lechero, el velero y El de los higos, el higuero. el higuero Muy bien, Agustín. y no sé quién más. No sabes quién más. ¿Qué hacía cada uno? Era muy fácil. ¿Te acuerdas qué hacía cada uno de los que nombraste? El velero vendía velas, el Bien. higuero daba leche y también hay otro, el del helado, que era hielitos, Ya. ¿Y el higo? y el del trigo, No, el higuero. el higuero hacía pan. Y el higo. Y Del trigo. faltó uno súper importante, ¿ah? Que es el mote mey, que ese sigue vendiéndose acá, que es el que vendía mote, pero yo no lo puse aquí. Después se los voy a mostrar. Muy bien, Agustín, excelente. Vamos a la respuesta. Muy bien, decía la pregunta, ¿qué oficios se realizaban en la colonia? Y obviamente Agustín respondió muy bien, aguatero, velero, etcétera, porque decía tú podías elegir tres, y eran el aguatero, el velero, el heladero, ¿cierto? Y son característicos de ese periodo. Muy bien, vamos a la última pregunta, que esta es personal. Deben responder cada uno, o el que me quiera responder, ¿cierto? Y la puede responder en su cuaderno. ¿Crees tú que las tertulias eran importantes en el periodo de la colonia? ¿Creen ustedes que eran importantes? Primero, ¿quién se acuerda qué era la tertulia? ¿Qué era una tertulia? ¿Alguien se Sí, acuerda qué era? Agustín. Agustín, muy bien. Dile Agustín. Eran como unas juntas hablando entre sí. Ya, muy bien, excelente. Eran unas juntas, ¿cierto? Eran unas fiestas, excelente. ¿Y estas fiestas eran importantes o no? ¿Crees tú que eran importantes? Sí, para la distracción. Muy bien, Agustín, es importante, igual como cuando tú te juntas con tus amigos, ¿cierto? Y se divierten y juegan a la pelota y pueden juntarse y lo pasan bien. En las tertulias también la gente necesitaba divertirse y era importante. Muy bien, voy a ver el chat porque hay algunos que me respondieron por chat. Carolina dice sí, porque era su forma de entretención. Muy bien. Obviamente era su forma de entretención y distraerse de las cosas hechas en el día. Muy bien, era la forma que ellos, en este periodo tan de trabajo, sobre todo, ¿cierto? Trabajaban todo el día, su forma de distracción era a través de las tertulias. Muy bien, excelente. Y vamos a la respuesta, no, verdad que en esta no teníamos respuesta porque era personal. Bien, excelente la respuesta de Agustín, la respuesta de Carolina. ¿Alguien más desea expresar su respuesta? Porque esta es una respuesta personal. ¿Creen que es importante las tertulias? Yo creo que hay algunos niños que indican que sí son importantes. Muy bien. ¿Alguien más? Tía, ahora las tertulias ahora son grupos de WhatsApp. Muy bien, hiciste la relación. Podríamos decir que ahora las tertulias son modernas y son el grupo de WhatsApp. Muy bien, porque como ahora no se puede juntar la gente se junta por WhatsApp. Muy bien, excelente relación, Agustín. Muy bien, te felicito. Bien, niños, tenemos las 4 preguntas desarrolladas. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún contenido que no les haya quedado claro en esta parte? ¿No? Bien. La próxima clase, muy bien. Anastasia dice no, no. Muy bien. Gaspar Valdivia, ¿todo? ¿Qué es eso todo? ¿No te quedó nada claro? Ok, es broma, ya. Muy bien. Ya, niños, la próxima clase vamos a ver cómo estaban los
las mujeres, qué hacían los niños en el periodo colonial, y vamos a ahondar un poquito más en la parte de los oficios también, que es muy importante. ¿Ya? Niños, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Quedamos hasta aquí entonces, que tengan un buen fin de semana, nos encontramos el lunes, cuídense, que están muy bien. Chao, profe. Chao, que estén muy bien, chao Maxi. Chao, profe. Chao Valeria, chao Agustín. Chao, tía. Chao, el que no vio el video, que lo vea el de la clase anterior, que era bueno. Chao niños, que estén muy bien.